padres, ¿cuál es una frase que nunca deberían decirle a sus hijos? Ojalá fueras como tu hermana. Estas 7 palabras cambiaron la vida de mi hijo para siempre, dejándolo sin poder caminar. Tengo 42 años y soy madre de 2 adolescentes, María José, de 18 años, mi hija, brillante como pocas, una estudiante ejemplar que acumula reconocimientos académicos y cartas de aceptación de universidades como si fueran estampitas. Y luego está Daniel, mi hijo de 17 años, sensible, pensativo, un artista nato. En los últimos meses ha tenido dificultades, no solo pequeños tropiezos, sino verdaderos obstáculos. Mi preocupación por sus resultados y su aparente falta de interés en mejorar fue creciendo día tras día. Era como un peso en mi corazón que aumentaba con cada calificación baja, cada gesto de indiferencia, hasta que no pude más. Estábamos compartiendo la cena del martes, una escena común en nuestra cocina, el centro de nuestro hogar, que últimamente se sentía como un campo de tensiones. La tarea estaba distribuida sobre nuestra vieja mesa de madera, las carpetas perfectamente ordenadas de María José, los cuadernos dispersos de Daniel a un lado. Alberto, mi esposo, leía el periódico, observando en silencio la tensión que se formaba cada vez que se mencionaba el desempeño escolar de Daniel. María José compartía emocionada su día, especialmente sobre sus exámenes finales. Su voz transmitía confianza y alegría. Creo que me fue increíble en física, mamá. La maestra Hernández nos preparó perfecto para las preguntas. Sonreí con orgullo genuino. María José siempre nos daba motivos para estar contentos. ¡Qué maravilla, mi amor! Sabía que lo lograrías. Siempre das lo mejor. María José sonrió, acomodando su cabello con delicadeza. Había heredado la naturalidad de Alberto para enfrentar la vida. Daniel estaba del otro lado de la mesa, completamente diferente. Movía su comida de un lado a otro del plato, sin levantar la mirada. Sabía que ese día habían entregado los resultados del examen de matemáticas. Vi el papel arrugado asomándose de su mochila, con un 5 marcado en rojo en la parte superior. Otro más. No era solo matemáticas, sus calificaciones habían bajado en todas las materias desde el inicio del año. De 7 y 8, ahora sacaba 5 y hasta reprobó historia el periodo pasado. Sentí esa familiar sensación en el pecho, la inquietud, la angustia, la frustración de ver que no se esforzaba lo suficiente, o tal vez no de la manera adecuada. Dejé escapar un suspiro más notorio de lo que hubiera querido, que resonó entre las palabras alegres de María José y el sonido del periódico. Daniel, dije, con la voz tensa por la preocupación que intentaba, sin éxito, disimular. Necesitas dedicarte más a la escuela. Mira a tu hermana. Señalé hacia María José, quien irradiaba satisfacción. Ella se dedica y los resultados hablan por sí solos. Todo le sale bien. Los hombros de Daniel se hundieron aún más, en un gesto que ya conocía bien. No despegó la mirada de su plato, continuó moviendo la comida, en un acto silencioso que podría ser rebeldía o quizás simplemente tristeza. María José hizo un gesto de fastidio. Un movimiento típico de adolescente, pero sentí que compartía mi opinión, haciendo más evidente la diferencia entre ellos, el camino fácil y el difícil, el éxito asegurado y la incertidumbre. Daniel siguió moviendo su sopa de fideo, en silencio, como perdido en sus pensamientos. Días después, con voz temblorosa, me comentó que estaba batallando con el álgebra, que el maestro avanzaba muy rápido y que no lograba entender bien los temas. Lo encontré sentado en la orilla del sillón, moviendo nerviosamente sus manos. Yo estaba en la barra de la cocina, sumergida en el papeleo de la escuela, permisos, solicitudes para juntas con el orientador vocacional y correos urgentes de papás preocupados, lo normal de cada día. Apenas levanté la vista de la computadora, mi mente estaba ocupada con una situación urgente en la escuela, un alumno que necesitaba apoyo inmediato. Mira mi amor, solo necesitas estudiar como lo hace María José, le dije, con un tono distraído, sin notar la angustia escondida en sus palabras, ese pedido silencioso de ayuda detrás de su voz suave. Ella dedica muchas horas a sus tareas, participa en círculos de estudio. Así es como se logra. Daniel se fue a su cuarto. Escuché cómo cerraba la puerta suavemente. Sentí una pequeña inquietud, como un presentimiento de que tal vez debía haber puesto más atención y preguntado más detalles. Pero el montón de pendientes me llamaba, ignoré esa sensación. No era que no pudiera, simplemente no se estaba aplicando lo suficiente. Le faltaba más empeño, como siempre decía Alberto, tan práctico él. Necesitaba ser más como María José, más ordenado, más enfocado, más motivado.
Su siguiente boleta llegó como un golpe al corazón, un sobregrueso escondido en su mochila, 5 en 3 materias, matemáticas, biología y español. 3. Ya no era solo el problema con matemáticas. ¿Cómo había pasado esto? ¿Ya no le importaba? ¿Me había perdido de algo importante? El miedo por su futuro me apretó el estómago como un nudo helado. Lo senté después de clases con la boleta extendida sobre la mesita de la sala como una evidencia dolorosa. Los 5 en rojo resaltaban en el papel. Le llamé la atención, mi voz subía con cada palabra, la preocupación y el miedo me hacían sonar más severa de lo que quería. No pude evitar compararlo con María José. Las boletas de ella eran nuestro orgullo, puros 10, comentarios positivos. María José nunca había sacado estas calificaciones. Daniel tampoco, ni en secundaria. ¿Qué está pasando? ¿Por qué parece que ni lo intentas? Murmuró algo, mirando hacia otro lado. Si lo estoy intentando, dijo, casi en un susurro. No es tan simple, respondí, la desilusión me impedía ver su lucha. Lo que no es simple es reprobar 3 materias. Lo que no es simple es ver cómo no te esfuerzas mientras tu hermana saca 10 y la aceptan en las mejores universidades. No logro entenderte. Por fin me miró, sus ojos llenos de una tristeza que no supe ver por mi enojo. No soy ella, dijo, con voz tranquila pero firme. No era un reclamo, era una verdad, una súplica para que lo viera como era. Pero en mi frustración, sonó como una excusa. Ojalá lo fueras. Las palabras salieron sin pensarlo. Ojalá intentara ser como ella. Por una vez, compórtate como ella. Se encogió y su rostro se volvió inexpresivo. La vulnerabilidad desapareció, reemplazada por un vacío que dolía más. No respondió, solo se quedó mirando la boleta sin expresión. Había construido muros altos y gruesos, y yo acababa de poner otro ladrillo más. El no pasar el examen de manejo fue la gota que derramó el vaso después de tantas decepciones, algo pequeño que de alguna manera resumía todos los problemas más grandes. María José había aprobado su examen a los 16, a la primera, estacionándose en paralelo sin problemas, segura y tranquila al volante, incluso en el tráfico pesado del periférico. Fue una cosa más que logró sin esfuerzo. Las clases de manejo de Daniel eran motivo de angustia para los dos. Se notaba nervioso, sus manos temblaban en el volante y no podía mantener un ritmo constante al manejar. Era su segundo intento. No pudo ni salir del estacionamiento sin batallar 3 veces. Al acercarse a la avenida principal, el miedo lo invadió por completo, quedándose inmóvil aferrado al volante. La instructora, con ese gesto de paciencia agotada que me recordaba a tantas juntas escolares, decidió terminar la prueba temprano. Al bajar del auto, su postura revelaba toda su desilusión. No me contuve y dejé salir mi preocupación. Me angustiaba ver cómo hasta las tareas más sencillas se le complicaban tanto. Daniel, mi amor, ¿qué pasó? María José lo logró sin problemas a los 16. ¿Por qué no te concentras más? Vi cómo su rostro perdía el último rayito de esperanza. Sin decir nada, dio media vuelta y se alejó hacia la casa, su cuerpo tenso reflejando su dolor, dejándome ahí parada con los papeles reprobatorios en la mano, sintiendo una mezcla de preocupación y remordimiento que aún no quería aceptar. Mi inquietud no se quedó solo en casa, se manifestaba en todos lados, especialmente en mi papel como madre y orientadora escolar. Durante el festival cultural, platicando con otros padres y maestros, me encontré presumiendo los logros de María José, sus cartas de aceptación universitarias, sus becas, su participación en varios clubes, sus triunfos en los concursos de oratoria. Era tan natural hablar de ella. Todos escuchaban fascinados. Era la hija que cualquier padre desearía. Cuando una mamá de la sociedad de padres, a quien conocía de tantos eventos escolares, preguntó por Daniel, sentí esa tensión familiar en el pecho. Ah, Daniel, respondí, intentando sonar tranquila. Está descubriendo su camino, explorando diferentes intereses. Es muy creativo. Mis palabras sonaron vacías, como si me disculpara por su falta de reconocimientos, por ser diferente a lo esperado. Daniel estaba cerca, platicando en voz baja con su amigo Toño. Escuchó todo, apretando sus manos. La tensión era visible. Le murmuró algo a Toño y se fue entre la multitud, su silencio diciéndolo todo. Noté su postura tensa, sus hombros caídos, su manera de querer desaparecer. Supe que lo había lastimado otra vez, ahora frente a todos, confirmando su temor de que lo veía como un problema y no como el hijo maravilloso que es.
A su manera callada, intentaba acercarse a mí, mostrarme su mundo, ese mundo que yo parecía no querer ver. Trataba de compartir lo que le importaba, lo que le daba sentido más allá de las calificaciones. Una noche, tímidamente me entregó una hoja arrugada. Mamá, susurró, evitando mirarme, escribí algo, un poema. Era precioso, lleno de sentimiento y una sensibilidad profunda que rara vez mostraba en nuestras conversaciones diarias, tan diferentes a sus respuestas cortas habituales. Versos sobre la melancolía del atardecer, sobre cómo la luz juega entre los árboles al caer la tarde. Era como ver dentro de su corazón. Estaba concentrada preparando una presentación importante sobre apoyo emocional para estudiantes. Ahora veo la triste coincidencia. Mi atención estaba dividida entre documentos y pendientes del trabajo. Revisé su poema superficialmente, sin comprender realmente la profundidad de lo que me compartía. Qué bonito, mi amor, comenté distraída, sin despegar los ojos de la computadora. Tienes mucho talento para escribir. Vi cómo se iluminó su rostro, pero enseguida lo apagué con mi practicidad habitual. Pero deberías enfocarte en matemáticas primero. Tus calificaciones han bajado mucho, Daniel. Necesitamos mejorarlas. Su expresión se transformó, esa pequeña luz de esperanza se desvaneció. Tomó el papel, lo hizo bolita y noté sus ojos brillosos. Nunca más me mostró sus escritos. Dejó de compartir sus dibujos, esos trazos detallados que llenaban sus cuadernos. Tiempo después entendí que había dejado de confiarme su mundo interior. La junta con los maestros fue reveladora y preocupante. Sentada en esa incómoda silla del cubículo de orientación, escuché a cada profesor describir a mi hijo, ausente, callado, con tareas incompletas o sin entregar, reprobando exámenes que podría aprobar fácilmente. Sus palabras me inquietaron, falta de interés inusual, distante, como si hubiera perdido su energía. La maestra de historia, una señora muy comprensiva, mencionó un extraordinario ensayo que comenzó con entusiasmo pero nunca terminó, un proyecto sobre la historia de la ciudad que parecía apasionarle pero simplemente abandonó. Me miró con genuina preocupación. Es como si ya no estuviera aquí, señora Ramírez. Asentí, intentando sonreír, justificando su comportamiento como algo típico de la adolescencia. Por dentro, me consumía la vergüenza. Mi hijo, que tenía tanto por delante, estaba perdiendo el rumbo. Me sentía fracasando en el mismo sistema educativo donde trabajaba. Después, en el auto, el peso de sus comentarios, esa imagen de un adolescente perdido, me abrumó. Miré a Daniel, sentado junto a mí en silencio, con la vista fija en la ventana, su rostro inexpresivo. Daniel, dije con voz temblorosa, mezclando preocupación y frustración, estás defraudando a todos, a tus maestros que confían en ti, a tu papá, a mí. Te estás defraudando a ti mismo, no estás aprovechando tus capacidades. Solo encogió los hombros ligeramente, sin mirarme. Pero noté cómo temblaba su labio. Estaba sufriendo, lo sabía, pero había construido barreras que no podía atravesar, un silencio que no lograba romper. La presencia de María José se volvió más notoria, un constante recordatorio del contraste con las dificultades de Daniel. Ganó un importante concurso de oratoria estatal, recibiendo un trofeo reluciente que coloqué orgullosa en el centro de la repisa. Brillaba intensamente, simbolizando su dedicación y logros. La última creación artística de Daniel, una figura de barro con detalles únicos en la que había trabajado por semanas, y de la cual se sentía especialmente orgulloso, quedó casi invisible en un rincón del estante. Apenas le dediqué una mirada rápida. Qué interesante, mi amor, le dije distraída, pensando en mis propias responsabilidades. Fue un cumplido vacío, que revelaba mi falta de verdadero interés o apreciación. No me había pedido que exhibiera su obra, dejó de mostrarme sus creaciones desde que aquella escultura quedó olvidada en un rincón, acumulando polvo, como un recordatorio silencioso de mi falta de apreciación, un símbolo de cómo sus expresiones artísticas quedaban relegadas por mi obsesión con el éxito académico tradicional. En mi afán por ayudarlo, intenté mejorar su manera de manejar, queriendo que dominara el volante. Era parte de mi necesidad de corregir todo lo que consideraba imperfecto, de transformarlo en la persona que yo imaginaba que debería ser. Lo llevé a practicar en mi coche, decidida a que aprendiera a base de práctica. Nos detuvimos en un cruce muy concurrido, con el tráfico de la tarde rodeándonos, el ruido y el movimiento eran abrumadores. Se quedó inmóvil, sujetando el volante con fuerza, sus ojos llenos de temor, sin poder reaccionar. Avanza, Daniel, avanza, exclamé, mi ansiedad creciendo ante su indecisión.
Tienes que moverte, el semáforo va a cambiar. María José nunca se paralizó así. Solo maneja, Daniel, maneja. Permaneció quieto, en silencio, sentado allí, paralizado por el miedo y quizás por mis palabras. Los automóviles detrás comenzaron a sonar el claxon. Mi paciencia se agotó por completo. Con dificultad, logró girar y encontrar una calle más tranquila. Detuvo el auto, sus manos aún temblorosas en el volante, y descendió. No volveré a manejar, murmuró con voz apagada. Se alejó caminando, dejándome en el auto estacionado en aquella calle solitaria, con una mezcla de frustración, preocupación y un profundo sentimiento de culpa. Desde ese día, se negó a volver a intentarlo. Compartí mis inquietudes con mi amiga Sofía, psicóloga, mientras tomábamos café en nuestra cafetería favorita. Le hablé de Daniel, sus bajas calificaciones, su aparente desinterés, su manera de manejar, su resistencia a esforzarse más. ¿Por qué parecía tan estancado, tan reacio a intentarlo? Simplemente no se está esforzando. Sofía, María José también tuvo retos, pero los superó. Ella los enfrentó con determinación. Daniel simplemente se rinde. Sofía escuchó con atención, su rostro reflejando preocupación. Carmen, dijo finalmente, con voz suave pero firme, interrumpiendo mi desahogo. ¿No crees que podrías estar presionándolo demasiado? Compararlo constantemente con María José es una carga muy pesada. Hizo una pausa significativa. Podrías estar afectando su confianza, Carmen, haciéndole sentir que no es suficiente. Me puse a la defensiva. No lo estoy presionando. Solo quiero motivarlo. Intento que vea todo lo que puede lograr. Tiene 17 años, necesita tomar su futuro en serio. Sabía que Sofía tenía razón y que profesionalmente yo daba consejos similares a otros padres, pero en ese momento era solo una madre preocupada, cegada por mis miedos sobre su futuro. No pude asimilar sus palabras. Insistí en que Daniel necesitaba aplicarse más, esforzarse más, ser más como su hermana. No me di cuenta de que mis propias ansiedades estaban creando la misma resistencia que tanto me frustraba. Todo llegó a su punto crítico una noche lluviosa de jueves, con esa lluvia persistente que parecía reflejar el ambiente tenso dentro de casa. Ese día había llegado otra calificación reprobatoria, historia, esta vez un 5. Otra clase de asesoría perdida. Intenté tener otra conversación que rápidamente se convirtió en discusión, alimentada por el cansancio, la frustración y un miedo profundo por su futuro. Nos encontrábamos en el pasillo cerca de la entrada, nuestras voces elevadas, tensas y persistentes. Me encontraba exhausta, con el corazón pesado al ver su semblante distante y callado, ese movimiento de hombros que parecía rechazar todo lo que yo representaba, todo lo que anhelaba para su futuro. No me prestaba atención, permanecía en silencio. De pronto, toda mi angustia acumulada se desbordó. Las palabras que había guardado, esa comparación que siempre estaba presente en mi mente, surgieron sin control. Quisiera que fueras como tu hermana, expresé con voz elevada, las palabras flotaron en el aire entre nosotros, cargadas de toda la preocupación que se había acumulado durante meses, durante años de verlo batallar mientras María José progresaba. Si tuviera su dedicación, su enfoque, todo lo que ella tiene. Daniel se paralizó. Su cuerpo se tensó por completo. Sus ojos, grandes y vulnerables, se clavaron en los míos, mostrando la misma mirada dolida que vi aquel día en la cocina cuando ignoré su arte. La misma expresión que tuvo en el auto después de la práctica de manejo. La tensión abandonó su rostro, dejando solo una expresión de profunda tristeza, como una herida visible en su mirada. No respondió, no protestó. Solo me observó por un momento largo, con un brillo de dolor en sus ojos, reconociendo silenciosamente el impacto de mis palabras. Luego se alejó, corrió a su habitación, y la puerta se cerró con un sonido que resonó en toda la casa. La contundencia de mis palabras vibró en las paredes, en mi interior. Sentí un vacío en el estómago, inmediato y profundo. En cuanto pronuncié esas palabras, me invadió el remordimiento. Su expresión me partió el alma. Comprendí en ese instante que había cruzado una línea, había dicho algo imperdonable. Deseaba seguirlo, tocar a su puerta, pedir perdón, borrar aquellas palabras hirientes. Pero mi orgullo, mi terquedad y un resquicio de frustración me mantuvieron inmóvil en el pasillo. Me convencí de que necesitaba reflexionar sobre lo ocurrido. Debía entender la seriedad de sus decisiones, la magnitud de mi inquietud. No me disculpé, permití que el silencio se extendiera entre nosotros, cargado de dolor contenido. En la madrugada,
en medio del silencio incómodo, cuando Alberto ya dormía, un ruido me sobresaltó, el suave chirrido metálico de la puerta del garaje abriéndose. Era pasada la medianoche. Un temor helado me invadió de inmediato. ¿Las llaves de mi auto, dónde estaban? ¿En el perchero? Bajé las escaleras corriendo, con el corazón retumbando en mis oídos. El perchero estaba vacío. La puerta del garaje entreabierta y el espacio vacío. Mi auto no estaba. Daniel. Estaba desesperado por demostrar que no era un fracaso, que no era la decepción que yo acababa de hacerlo sentir. Necesitaba escapar del peso de mis palabras, de esa comparación constante, de sentirse invisible. Tomó mi auto, un vehículo que apenas sabía conducir, especialmente en carretera, bajo la lluvia intensa y en la oscuridad. Una decisión impulsiva nacida del dolor. Me quedé en el garaje vacío, sintiendo el aire frío, mi corazón latiendo con fuerza. El silencio de la casa era ensordecedor. Entonces, a lo lejos, las luces de emergencia iluminaron el pavimento mojado, reflejándose en las ventanas y acercándose. Las sirenas sonaron, un sonido que se hacía cada vez más fuerte y cercano. Mis piernas flaquearon. La policía y la ambulancia. Según el reporte, había perdido el control al intentar evitar un camión que se incorporó repentinamente. No pudo mantener el control en el pavimento mojado, giró y colisionó contra el muro de contención. La sala de urgencias del centro médico de Tlalpan tenía esa frialdad característica, iluminada por luces blancas que contrastaban con mi angustia interior. Las horas pasaban lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Alberto permanecía a mi lado, su rostro reflejaba preocupación mientras sostenía mi mano con firmeza. María José llegó poco después, con una expresión de inquietud que nunca había visto en ella. Finalmente, apareció el doctor. Sus palabras, aunque tranquilas y profesionales, atravesaron mi corazón. Traumatismo, lesión medular, pérdida de movilidad, ya no podría caminar. Cada palabra era como una gota helada que me dejaba sin aliento. Me derrumbé en llanto, un dolor profundo que venía desde lo más hondo. María José me abrazó con fuerza, mientras Alberto nos rodeaba a ambas con sus brazos. Éramos una familia tratando de mantenerse unida en medio de la tormenta. Mi Daniel estaba ahí, en esa cama de hospital, rodeado de aparatos y monitores que emitían sonidos constantes. Aunque despierto, evitaba mi mirada. Su rostro mostraba una mezcla de dolor y algo más profundo, desilusión. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían distantes. Mis palabras imprudentes, ojalá fueras como tu hermana, lo habían orillado a esto. Lo habían empujado a tomar el auto esa noche lluviosa, intentando demostrar algo que no necesitaba probar. La culpa me pesaba como una losa, me oprimía el pecho y me robaba el aire. Era un sentimiento que crecía con cada latido, alimentándose de mi remordimiento. Los días se transformaron en semanas en aquella habitación del hospital que se convirtió en nuestro nuevo hogar. Me quedaba junto a su cama, velando su sueño. Alberto nos acompañaba, siendo el pilar que necesitábamos. María José venía después de la escuela, su alegría habitual opacada por la preocupación. Cuando intenté disculparme, las palabras apenas salían entre lágrimas. Daniel, susurré suavemente, perdóname por lo que dije sobre tu hermana. Me equivoqué terriblemente. Tomé su mano inmóvil sobre la sábana. Él giró su rostro hacia la ventana, su voz apenas audible, pero cargada de dolor. ¿Conseguiste lo que querías? Mi corazón se detuvo. Lo conseguiste, repitió con una tristeza profunda. Querías que fuera diferente a ella. Pues ahora lo soy completamente. Ya no me parezco en nada a María José. Sus palabras me atravesaron como agujas. Había malinterpretado mi momento de frustración como un rechazo total a quien era él. El impacto en nuestra familia fue devastador, el accidente, el diagnóstico, el peso de mis palabras hirientes. Todo lo que habíamos construido comenzó a tambalearse. María José, afectada por la situación de su hermano, se fue distanciando. Sus ojos, normalmente alegres, ahora mostraban una mezcla de tristeza y reproche silencioso. Te excediste con él, mamá, expresó con voz suave y entrecortada. Siempre lo ponías a competir conmigo. Lo único que él deseaba era que lo vieras por quien es, que te sintieras orgullosa de él, no solo cuando intentaba parecerse a mí. Sus palabras me hicieron ver la realidad como nunca antes, mostrándome que mi atención a los logros de María José me había impedido ver las cualidades únicas de Daniel. Alberto, con su inmensa paciencia, intentó mantener unidos los lazos familiares,
siendo ese pilar fundamental que tanto necesitábamos, aunque incluso su fortaleza se vio afectada. Me pidió con delicadeza que me enfocara en la recuperación de Daniel. En su tono sereno, pude percibir una suave advertencia, un recordatorio de cómo mis comentarios nos habían llevado a esta situación. Me sentí devastada como madre, como esposa, como persona, atormentada por la mirada ausente de Daniel, por sus respuestas distantes, por aquellas palabras que transformaron nuestras vidas para siempre. Mis primeras visitas al hospital fueron momentos llenos de incertidumbre. Las palabras parecían quedarse atoradas en mi garganta. El ambiente en la habitación estaba cargado de emociones contenidas. Le llevé sus historietas preferidas, esas que solía leer durante horas, imaginando aventuras en otros mundos. Apenas las miró, con sus ojos fijos en el techo. Me senté a su lado, mientras el silencio crecía entre nosotros, pesado por todo lo que había sucedido. Intenté nuevamente acercarme, con toda la sinceridad de mi corazón. Daniel, susurré con voz temblorosa. Me equivoqué al compararte con tu hermana. Eres maravilloso tal como eres. Tienes un corazón noble, eres sensible, eres artista. Él respondió con un gesto de incredulidad que reflejaba su dolor interior. Ya es tarde para eso, murmuró sin mirarme. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire como una barrera invisible entre nosotros. La rehabilitación comenzó, un proceso intenso y desafiante. Observarlo esforzarse, con determinación en su rostro, intentando que su cuerpo respondiera, era conmovedor. Lupita, su fisioterapeuta, era una profesional dedicada y comprensiva. Asistí a cada sesión, observando desde un rincón, con el corazón encogido, celebrando cada pequeño avance. Vas muy bien, mi amor, le decía, intentando ocultar mi preocupación tras una sonrisa. Daniel seguía las indicaciones en silencio, su rostro inexpresivo ocultando sus emociones, su tristeza convertida en un muro protector. Busqué ayuda profesional, primero de manera individual, luego con Alberto y María José, y finalmente, cuando Daniel estuvo listo, como familia. Compartí mis remordimientos, mis miedos, toda la historia de las expectativas equivocadas, las presiones, el accidente. La terapeuta escuchaba con atención, ayudándome a entender mis motivaciones, mis inquietudes, mis intentos fallidos de guiar a Daniel por un camino que yo consideraba mejor, tratando de que siguiera los pasos de su hermana. La especialista me ayudó a comprender que mi preocupación por su futuro me había impedido apreciar su presente, sus talentos, sus necesidades. Me aconsejó tener paciencia, ser honesta y buscar formas de conectar con Daniel en su propio terreno. También me sugirió escribir un diario, plasmar mis arrepentimientos, mis disculpas, mis esperanzas, escribirle cartas que no me atrevía a entregarle por temor a su rechazo. Escribí una extensa carta, manchada con lágrimas, expresando mi amor por él, no por quien yo quería que fuera, sino por su verdadera esencia. Escribí sobre su nobleza, su manera única de ver el mundo, su fortaleza interior. Dejé la carta junto a su cama mientras descansaba, con la esperanza de que la leyera y pudiera hacer alguna diferencia. Al día siguiente no mencionó nada al respecto, pero más tarde noté que la guardaba bajo su almohada. La conservó consigo. Una pequeña luz de esperanza en medio de la oscuridad. María José tomó la iniciativa de una manera inesperada, acercándose a su hermano como yo no había podido hacerlo. Comenzó a visitarlo con frecuencia, compartiendo momentos a solas. Desde el pasillo, escuchaba sus conversaciones, voces suaves, incluso algunas risas ocasionales. Una tarde, alcancé a oír cómo María José se disculpaba con Daniel por haber sido parte de aquellas comparaciones constantes, por ser siempre la estudiante modelo, la que parecía hacer todo sin esfuerzo. Le confesó que siempre había admirado su talento artístico, su capacidad de sumergirse en mundos imaginarios a través de sus dibujos, algo que ella, en su búsqueda constante de reconocimiento académico, nunca había logrado. Compartió con él el peso de las expectativas que sentía sobre sus hombros, la presión de mantener la perfección. Al escuchar a María José compartir sus propias luchas y vulnerabilidades, algo cambió en Daniel. Incluso bromeó sobre el historial perfecto de su hermana, su voz recuperando un poco de su alegría anterior, un destello de su personalidad regresando. Fue su primera plática sincera en meses, libre de tensión y resentimiento. En el vecindario, los comentarios no se hicieron esperar. Durante una reunión de la Sociedad de Padres de Familia, un espacio donde antes me sentía respetada, me encontré expuesta y vulnerable. Los murmullos sobre el accidente de Daniel flotaban en el aire, cargados de juicios y especulaciones. Escuché fragmentos de conversaciones donde me señalaban mi exigencia, mis expectativas poco realistas, mi estilo de crianza tan estricto.
Los comentarios me afectaron profundamente, aumentando mi sentimiento de culpa. Salí antes de que terminara la reunión, con lágrimas silenciosas rodando por mis mejillas. Mientras manejaba de regreso a casa, mi dolor se transformó en determinación. Las opiniones ajenas no importaban, sus juicios eran irrelevantes. Solo Daniel importaba. Su recuperación, su bienestar, reconstruir nuestra relación era lo fundamental. Me enfocaría en nosotros. Los rumores se desvanecerían solos, tenía asuntos más importantes en que concentrarme. Entonces ocurrió algo extraordinario. Un momento de luz en este largo camino. Durante una sesión de terapia física, Lupita trabajaba con las piernas de Daniel, estimulando las respuestas nerviosas, cuando notamos un movimiento en sus dedos, algo muy sutil, apenas perceptible bajo la sábana. Pero era movimiento, era esperanza. Mi corazón se aceleró, las lágrimas brotaron y tomé su mano con cariño. Con voz entrecortada por la emoción susurré, Daniel, mi amor. Me miró con un brillo especial en sus ojos, quizás incluso un destello de orgullo, y esta vez no retiró su mano. Me correspondió el gesto. Lupita, manteniendo un optimismo cauteloso, compartió la evaluación médica. Existía un 60% de probabilidades de recuperación completa después de un largo proceso de rehabilitación. No era una garantía absoluta, ni una solución inmediata, pero representaba una posibilidad real de volver a caminar, de recuperar su independencia. Era una meta por la cual luchar. Comencé a realizar ajustes para adaptarnos a la nueva situación de Daniel y apoyar sus intereses. Me reuní con sus profesores para organizar las clases desde casa, adaptando su horario y enfocándonos en las materias fundamentales que podía manejar a distancia. Y lo más importante, volví a impulsar su pasión por el arte. Le compré nuevos cuadernos de dibujo, lápices especiales y acuarelas que podía usar cómodamente desde su cama. Enmarqué varios de sus dibujos anteriores y los coloqué en las paredes de su cuarto del hospital, rodeándolo de recordatorios de su increíble capacidad artística y ese universo especial donde encontraba paz. Poco a poco, con cierta timidez al principio, Daniel volvió a tomar el lápiz. Se pasaba las tardes con su cuaderno de dibujo, concentrado en cada trazo. Un día, al entrar a su habitación, lo encontré dibujando con una pequeña sonrisa en su rostro, la primera que veía en mucho tiempo. El arte se convirtió en su refugio, una manera de expresar lo que sentía y olvidar por momentos sus limitaciones. Las sesiones familiares con la psicóloga fueron fundamentales para sanar heridas, un espacio donde podíamos hablar con sinceridad sobre el dolor acumulado y las consecuencias del accidente. Durante una sesión, la terapeuta invitó a Daniel a compartir sus sentimientos sobre las comparaciones con María José y el impacto de mis comentarios. Nos contó cómo se sentía invisible junto a su hermana, como si nunca fuera suficiente, como si solo causara preocupación en lugar de alegría. Expresó cuánto lo lastimaron mis palabras aquella noche, cómo confirmaron sus miedos más profundos y lo llevaron a tomar esa decisión tan arriesgada. Después me tocó hablar a mí. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, expresé lo arrepentida que estaba, compartí el miedo que me llevó a decir esas palabras y reconocí mi gran error al compararlo con su hermana, al no apreciar quién era realmente. Esa frase, dije con un nudo en la garganta, fue el peor error que he cometido. Daniel, me equivoqué terriblemente. Ahora te veo como eres, mi amor. Daniel asintió, con los ojos húmedos y su expresión más tranquila. Quiero intentar mejorar, dijo suavemente, con voz suave pero decidida. Quiero esforzarme por estar bien. Fue un momento crucial, una luz de esperanza. Alberto fue esencial en la recuperación de nuestra familia, con su manera tranquila pero constante de ayudar. No se detuvo en lo sucedido, se enfocó en el presente, en crear momentos especiales. Organizaba tardes de juegos de mesa en el hospital, llevando los favoritos de Daniel y llenando de risas el ambiente. Se sentaba con él, platicaban de fútbol, de series, de cualquier tema que lo distrajera de su situación. Era simplemente papá, siempre presente. Daniel soltó su primera carcajada durante uno de esos juegos, una risa sincera que iluminó la habitación y me hizo llorar de alegría. Sentí que la esperanza renacía, que quizás podríamos recuperar nuestra felicidad familiar. La recuperación física de Daniel avanzaba, despacio pero segura. Recuperó movilidad en sus dedos. Aprendió a sostener los lápices con más firmeza y sus dibujos ganaron detalle y seguridad. Una tarde me sorprendió con un retrato. Era realista y emotivo, mostraba las líneas de preocupación en mi rostro, el cansancio en mi mirada, pero también reflejaba esperanza y fortaleza. Me lo entregó doblado con cuidado. Lo abrí con manos temblorosas. Miré el dibujo y luego a él.
Es hermoso, mi amor, susurré con lágrimas de emoción. Captaste todo perfectamente. Me miró con ojos profundos, donde la tristeza se mezclaba con un nuevo sentimiento. Todavía me duele, susurró suavemente. Pero ya no guardo rencor. No era un perdón completo, pero significaba esperanza. Era como tender la mano para reconciliarnos. Lo abracé entre lágrimas, acurrucándome junto a él en aquella cama del hospital, y él correspondió. Sus brazos, a pesar de estar debilitados, me rodearon con el mismo cariño. El vecindario, que antes murmuraba con críticas, se transformó en una red de apoyo incondicional. Organicé una colecta para cubrir las terapias de Daniel, el equipo necesario y las adaptaciones que requeriría nuestra casa. La respuesta fue increíble. Vecinos, compañeros y familias del colegio se unieron a la causa. Personas que apenas conocíamos contribuyeron con donativos, ofrecieron su ayuda y enviaron mensajes de aliento. Durante el evento de recaudación, la gente compartió anécdotas sobre Daniel, su amabilidad discreta, su generosidad, las ocasiones en que había ayudado a otros sin buscar reconocimiento. Me contaron cómo había reparado la bicicleta de un pequeño del barrio, cómo dejaba dibujos con mensajes positivos en el pupitre de un compañero antes de un examen importante. Descubrí que mi hijo había tocado muchos corazones en silencio, de formas que no había notado por estar tan pendiente de las calificaciones y los logros académicos. El cariño y la solidaridad de la comunidad demostraron su verdadero valor, uno que iba más allá de las notas escolares o las actividades deportivas. Se trataba de su esencia, de su noble corazón. En una presentación de talentos escolares, un evento donde antes solo asistía para ver a María José destacar en los debates o recibir reconocimientos, me invitaron a compartir unas palabras sobre la fortaleza y la superación personal. Me paré frente al público, con nervios y la voz temblorosa. Hablé sobre las distintas formas de medir el éxito, sobre la importancia de aceptar a nuestros hijos tal como son, por sus talentos únicos y su espíritu especial, no por lo que queremos que sean ni comparándolos con otros. Sin mencionar directamente el incidente, compartí mi experiencia sobre los errores que cometemos como padres, sobre el arrepentimiento que surge de palabras dichas en momentos de frustración, palabras que pueden lastimar más que cualquier herida física. Compartí la admirable fortaleza y el espíritu de mi hijo Daniel, su valentía, su don artístico, su bondad. Conté cómo me había enseñado más sobre resistencia y perseverancia en el último año que en toda mi vida. Daniel seguía la presentación por videollamada desde su cuarto del hospital. Esa noche recibí un mensaje sencillo: gracias, mamá. Palabras simples que significaban todo. Era señal de que me escuchaba, de que podíamos sanar juntos. Daniel encontró un nuevo propósito, una meta que le daba fuerzas, un nuevo motivo para seguir adelante. Me confesó, con voz serena pero decidida, que deseaba recibir su certificado de preparatoria en 2 años caminando por su propio pie, sin silla de ruedas. Era una meta inmensa, retadora, que requeriría meses de terapia intensa y determinación inquebrantable. Pero al ver ese brillo en su mirada, esa chispa renovada, supe que lo decía en serio. Le prometí estar a su lado en cada paso, sin importar el tiempo necesario ni los obstáculos. Comenzamos a establecer pequeñas metas: pasar de la cama a la silla, aprender a usar los soportes ortopédicos, practicar mantenerse en pie. La sanación familiar continuó, paso a paso, con paciencia. Los meses se convirtieron en 1 año, luego en 2. Daniel utilizaba una silla de ruedas para desplazarse, pero lograba sostenerse con el apoyo de aparatos especiales y barras de soporte, dando pequeños pasos durante sus terapias. María José y yo nos convertimos en su equipo de apoyo durante las sesiones, festejando cada avance, por pequeño que fuera, cada nuevo movimiento logrado. Alberto adaptó nuestra casa instalando una rampa y modificando el baño, creando un espacio accesible y cómodo para Daniel. Poco después, Daniel comenzó a compartir su talento artístico con los niños del hospital y más tarde en el Centro Cultural Municipal, encontrando un nuevo propósito al inspirar a otros con su arte y perseverancia. Una tarde tranquila, Daniel y yo estábamos en el porche, ese mismo lugar donde tantas veces le había reclamado por sus calificaciones, contemplando cómo el atardecer pintaba el cielo de colores hermosos. El ambiente era sereno, acompañado por el suave canto de los grillos. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, se había vuelto reconfortante. «Sabes», dijo Daniel con voz suave, «por mucho tiempo después del accidente, después de aquellas palabras, pensé que no me querías. No por quién soy realmente». Mi corazón se encogió de tristeza. «Mi niño», respondí, tomando su mano con cariño, «siempre te he querido. Más que a nada en el mundo». Mis miedos y preocupaciones me nublaron la vista.
Me olvidé de demostrártelo. Me perdí tratando de convertirte en alguien más, en lugar de ver lo maravilloso que eres. Me devolvió el apretón de mano. Ahora estamos mejor, dijo con una tranquila seguridad. Todo va a estar bien. Durante una kermés escolar el verano pasado, tiempo después de los momentos difíciles y el apoyo de la comunidad, un padre de familia, a quien apenas conocía de vista en los eventos escolares, se acercó. Carmen, me dijo con una mirada amable y sincera. Quería decirle que todos en la colonia estamos admirados por usted y por Daniel. Es increíble ver su fortaleza y dedicación. Sonreí genuinamente, sintiendo la calidez en mi corazón. Él me está enseñando lo verdaderamente importante, respondí. Ser uno mismo es más que suficiente. Daniel plasmó su experiencia en una historieta. Era el relato de un joven que, tras una caída, encuentra la fuerza para levantarse, no solo, sino con el apoyo de quienes aprenden a aceptarlo tal como es. Me la dedicó con cariño. La enmarqué y la coloqué en la sala, como testimonio de nuestro camino juntos, nuestro dolor, nuestra fortaleza y nuestra sanación. Está junto al reconocimiento de debate de María José, dos logros diferentes, dos caminos distintos, ambos igualmente valiosos y celebrados. Los médicos mantenían sus posibilidades de recuperación en un 60%, un número en una gráfica. Pero su espíritu brillaba más allá de cualquier limitación física, con una fuerza que superaba todas mis expectativas. Nuestro vínculo, aunque marcado por aquellas palabras y sus consecuencias, se fortalecía día a día, transformado por el amor, el perdón y el proceso gradual de sanación. Aquellas palabras seguían pesando en mi conciencia. Dejaron una marca imborrable en mi memoria y en mi corazón. Pero también se convirtieron en un recordatorio del largo camino recorrido, de nuestro aprendizaje y de cómo nuestro amor había sobrevivido a la tormenta. La culpa seguía presente, como una sombra tenue, pero ahora la acompañaba un profundo agradecimiento, por la fortaleza de Daniel, por su voluntad de sanar, por darme una segunda oportunidad. Agradezco esta comprensión, que llegó tras mucho dolor, de que el verdadero cariño significa abrazar a nuestros hijos tal como son, festejar su singularidad, en lugar de desear que sean diferentes. 7 simples palabras trajeron tanto aprendizaje, dejando una profunda lección sobre el poder del amor incondicional.